Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía porque el tema que vamos a tratar hoy es explosivo. Como habrán deducido por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hablamos de la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkenci y de todos los rumores, las sorpresas, y bueno, la supuesta decisión final que ha estado circulando por ahí. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucha emoción. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades y no se pierdan ni un solo detalle. Ok, ahora sí empecemos con lo jugoso. La historia de Demet y Can es una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela, ¿verdad? Comenzaron como compañeros de trabajo interpretando a la icónica pareja de Sanem y Can en Erkenci. La química en pantalla era innegable y rápidamente los fans comenzaron a especular sobre si esa chispa se extendía más allá del set de grabación. Y vaya que lo hizo. Aunque nunca confirmaron una relación oficial, los rumores de romance florecieron a medida que pasaban tiempo juntos, compartían publicaciones en redes sociales, y se les veía en eventos. La verdad es que no se escondían del todo. La serie Erkenci fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, enganchó a millones de espectadores que se enamoraron de la historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el trabajo, y Can, un fotógrafo exitoso con un pasado misterioso. La serie no solo destacaba por su argumento, sino también por la increíble química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad laboral. Y con ese éxito llegó la fama, la atención mediática y por supuesto, las presiones. La serie catapultó a Demet y Can a la fama internacional, convirtiéndolos en dos de las estrellas más solicitadas del momento. Los fans estaban obsesionados con ellos y cada publicación, cada foto, cada interacción en redes sociales era analizada al detalle. Se hablaba de una relación intensa, apasionada, pero también de conflictos y desacuerdos. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, afirmaban que había discusiones, celos y una incompatibilidad que amenazaba con romper cualquier posible romance. Se especulaba sobre las largas jornadas de rodaje, la presión de mantener una imagen pública perfecta y las diferencias de carácter entre los dos actores como posibles fuentes de conflicto. Otros, en cambio, insistían en que todo era una estrategia de marketing para mantener a los fans enganchados a la serie y a sus protagonistas. ¿Eran los rumores de romance reales o una hábil maniobra para aumentar el interés en Erkenci? La respuesta, por supuesto, solo la conocían Demet y Can. Y entonces, como suele suceder, el rumor se convirtió en un torbellino. Los rumores se multiplicaron y se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad y la curiosidad de los fans aumentaba. Rumores de ruptura, de reconciliación, de infidelidades, todo valía. Las redes sociales explotaban con fotos analizadas al milímetro, con comentarios y teorías conspirativas que mantenían a los fans al borde de la locura. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban cada detalle, la forma en que se miraban, los mensajes encriptados en sus publicaciones, la distancia entre ellos en eventos públicos. ¿Eran amigos, amantes o simplemente compañeros de trabajo? La incertidumbre era el combustible perfecto para alimentar la especulación. En medio de todo este caos mediático, Demet y Can, como si intentaran mantener algo de privacidad y proteger su intimidad, se volvieron más herméticos. Las declaraciones públicas se redujeron al mínimo y las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes. Esta actitud, lejos de calmar los ánimos, solo sirvió para avivar aún más la llama de la especulación. ¿Por qué se mostraban tan distantes? ¿Qué estaban ocultando? Los fans, ansiosos por respuestas, se aferraban a cada pequeña pista, a cada detalle que pudiera confirmar o negar sus teorías. Ahora bien, llegamos al meollo del asunto, la supuesta decisión final. ¿De qué se trata? Realmente hubo una decisión. Lo cierto es que hasta la fecha, ni Demet ni Can han confirmado o negado directamente la existencia de una relación formal. Han mantenido el misterio, lo cual, seamos honestos, alimenta aún más la curiosidad de los fans y de los medios. Este silencio estratégico, por un lado, respetaba su privacidad,
pero por otro lado, mantenía a los fans enganchados y generaba un constante flujo de noticias y especulaciones. Sin embargo, los rumores de decisión final suelen relacionarse con diferentes aspectos. Esta expresión, decisión final, se ha utilizado para describir diferentes situaciones en la vida de la pareja. Se refería a la decisión de poner fin a una relación amorosa, a la decisión de tomar caminos profesionales separados, o a ambas cosas. La falta de información oficial y las interpretaciones de los fans han dado lugar a diversas teorías. Por un lado, se habla de la decisión de cada uno de tomar caminos profesionales separados. Después del éxito arrollador de Erkencicus, ambos actores se enfrentaban a la difícil tarea de consolidar sus carreras y demostrar su talento individual. La serie les había dado una plataforma, pero ahora debían demostrar que eran capaces de brillar por sí solos. Ambos eligieron caminos diferentes, explorando nuevos proyectos y desafiándose a sí mismos en diferentes ámbitos. Demet, por ejemplo, ha participado en exitosas producciones como Dodu Uneb Kaderindir interpretando a Zeynep, y Aşk Taktikleri demostrando su habilidad en la comedia romántica, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Dodu Uneb Kaderindir fue una serie dramática que la consagró aún más, explorando temas complejos como la adopción y la búsqueda de la identidad. Aşk Taktikleri, por otro lado, le permitió demostrar su talento en la comedia, explorando el humor y la ligereza. Can, por su parte, ha conquistado el mercado internacional, participando en series italianas como Viola come il mare, donde interpreta a Francesco De Mir, y demostrando su potencial fuera de Turquía. Su incursión en la televisión italiana fue un paso audaz, que le permitió expandir sus horizontes profesionales y conquistar nuevos públicos. Can además ha sido noticia por sus proyectos como modelo y sus participaciones en eventos internacionales, consolidando su imagen como un actor global. Esta independencia profesional inevitablemente implica menos tiempo para compartir y, por ende, mayor dificultad para mantener una relación. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la distancia geográfica pueden ser factores que dificultan el desarrollo de una relación amorosa. Por otro lado, la decisión final podría referirse a la supuesta decisión de poner fin a cualquier posibilidad de reconciliación amorosa. Si bien, como mencioné, no han confirmado ni negado su romance, la falta de contacto público y las nuevas relaciones sentimentales de ambos actores parecen indicar que han tomado rumbos diferentes. La vida sentimental de ambos ha sido objeto de atención mediática, alimentando aún más los rumores sobre su relación. Demet se casó y luego se divorció con Oğuzhan Koç, un famoso cantante y actor turco. Su matrimonio fue un evento muy mediático, y su posterior divorcio generó aún más especulaciones sobre el estado de su relación con Can. ¿Fue el matrimonio de Demet una forma de olvidar a Can? ¿O fue simplemente una decisión personal sin relación con el actor? Can, aunque se le ha relacionado con varias mujeres, parece estar soltero actualmente. Sus relaciones, generalmente mantenidas en privado, han sido objeto de rumores y especulaciones. ¿Por qué Can no ha formalizado ninguna relación? ¿Sigue sintiendo algo por Demet? ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos? La falta de confirmaciones oficiales ha mantenido la intriga. ¿Es esto una señal definitiva? Bueno, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las idas y venidas sentimentales son comunes, y las sorpresas siempre están a la orden del día. Pero, ¿qué hay de las sorpresas? Las sorpresas. En este universo de rumores, siempre hay espacio para ellas. Una de las sorpresas más recientes es el reencuentro de Demet y Can en eventos sociales. Aunque evitan posar juntos, se han visto en la misma fiesta o evento, lo que aviva las esperanzas de los fans y alimenta nuevas especulaciones. ¿Significa esto que hay una amistad? ¿Una posibilidad de reconciliación? ¿Quién sabe? Estas apariciones públicas en los mismos eventos han sido interpretadas de diferentes maneras por los fans. Algunos creen que es una señal de que mantienen una relación cordial y amistosa, mientras que otros insisten en que existe una conexión más profunda. Otra sorpresa, y esta es más reciente, es la posibilidad de un nuevo proyecto profesional que los una. Aunque no hay nada confirmado oficialmente, los rumores de una nueva serie o película que protagonicen juntos han circulado en redes sociales. Imagínense. Un nuevo proyecto de Demet y Can juntos, sería un bombazo. La posibilidad de volver a verlos en la pantalla juntos ha generado una gran expectativa entre los fans.
Un proyecto en común no solo sería un regalo para los seguidores de Erkencicus, sino también una oportunidad para reactivar sus carreras y demostrar que la química entre ellos sigue intacta. Pero como siempre hay que ser cautelosos y esperar a la confirmación oficial. En el mundo de la farándula, los rumores vuelan, pero las verdades tardan en llegar. Los rumores sobre un nuevo proyecto profesional son constantes, pero hasta el momento no ha habido ninguna confirmación oficial. Además, hay que recordar que el cariño de los fans es inagotable. A pesar de los rumores y las especulaciones, la legión de seguidores de Demet y Can sigue siendo enorme. Los fans de Erkencicus no olvidan la magia de la serie y siguen soñando con verlos juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? La comunidad de fans de Demet y Can es una de las más apasionadas y dedicadas del mundo del espectáculo. Sus redes sociales están repletas de fotos, vídeos, homenajes y mensajes de apoyo. Los fans, a pesar de la incertidumbre, siguen creyendo en el poder del amor y en la posibilidad de un reencuentro, ya sea romántico o profesional. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Hubo realmente una decisión final? La verdad, queridos amigos, es que nadie lo sabe con certeza excepto ellos. Lo que sí podemos decir es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama, el éxito y la presión mediática pueden afectar las relaciones. Y también es una lección de cómo el amor, la amistad y el cariño de los fans pueden perdurar a pesar de todo. La historia de Demet y Can es un reflejo de los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. La fama, la atención mediática, las agendas apretadas, la distancia y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden ser factores que dificultan el desarrollo y la consolidación de una relación. En resumen, los rumores sobre una supuesta decisión final en la relación entre Demet y Can se basan en la falta de confirmación oficial, en las carreras profesionales separadas, en sus nuevas relaciones sentimentales y en la falta de interacción pública. Sin embargo, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, como los reencuentros en eventos sociales y la posibilidad de un nuevo proyecto profesional juntos. La historia de esta pareja sigue siendo un misterio y un tema de conversación constante entre sus fans y los medios de comunicación. La historia de Demet y Can es un rompecabezas que aún no ha sido resuelto. Cada pieza, cada rumor, cada sorpresa alimenta la intriga y mantiene viva la esperanza de los fans. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, analizar los rumores y las sorpresas y sobre todo, compartir esta pasión con ustedes. El mundo de las telenovelas turcas y en particular la historia de Demet y Can nos demuestra cómo el amor y la fama pueden ser una combinación explosiva. Los dramas, los romances, los rumores y las sorpresas son el pan de cada día en este universo. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que hubo una decisión final? ¿Esperan un reencuentro profesional o romántico? Cuéntenme sus teorías. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.